Yo prácticamente nací en la iglesia porque mi madre se convirtió cuando yo era pequeñito. Entonces yo crecí prácticamente en la iglesia. Y yo soy el típico muchacho que se puede decir, nunca coloqué un cigarro en mi boca, jamás. Nunca coloqué una gota de alcohol en mi boca. Y yo no voy a discutir aquí el asunto de que si puedes ir al cinema, si no puedes, pero nunca entré a un cinema. Nunca nada de nada. En el aspecto comportamiento, mira, cuando yo tenía 15 años terminé el curso secundario. A los 19 años terminé el curso de teología. A los 20 años ya era pastor de iglesia. Por eso yo le digo a mis hijos, yo no tuve juventud. Porque yo salté de la adolescencia ya. Los 20 años pastor de iglesia, ya tenía que ser ejemplo. Pero mi problema era el problema del joven rico. Yo no tenía paz en mi corazón, no era feliz. Y siempre me preguntaba, ¿pero qué me pasa? ¿Por qué? ¿Por qué no soy feliz? Me falta. Cumplo todo, sigo todo, guardo todo. Y conozco la doctrina porque yo había estudiado teología. ¿Por qué no soy feliz? Entré al ministerio con 20 años. Los 2 primeros años de mi ministerio fueron extraordinarios en materia de productividad. Muchos bautismos, la iglesia linda, todo maravilloso. Habíamos organizado una nueva iglesia. Mi corazón vacío. Yo era soltero en ese tiempo. El sábado después de predicar, y yo predicaba, hermanos, el cristiano es feliz porque Jesús trae felicidad. Y la iglesia decía amén. Y me daba ganas de cerrar la Biblia y decir, hermanos, todo es mentira. Porque yo no soy feliz. Pero ¿cómo podía decir eso si yo era el pastor? A mediodía todos mis hermanos se iban a la casa a almorzar. Yo me iba a mi casa solito. No era casado. Me acostaba en la cama y mirando al techo comenzaba a llorar. Y le preguntaba, Dios mío, ¿qué me pasa? ¿Qué me falta? Al final del segundo año de mi ministerio ya no aguanté. Busqué a mi presidente, metí la mano al bolsillo, saqué mi credencial de pastor y le dije, pastor, renuncio al ministerio, me voy, no quiero ser más pastor. Él cerró la puerta, jaló la silla, se sentó frente a mí, me miró a los ojos y me dice así, ¿tienes algún pecado escondido? Le digo, pastor, lo peor es que no, porque si tuviese tal vez podría decir porque no soy feliz. Y él me dice, Bullón, estás complicando la vida. Necesitas encontrarte contigo mismo. Él tenía razón, yo necesitaba encontrarme con alguien, pero no era yo, porque conmigo yo me encontraba todos los días y me asustaba, porque solo había vacío en mi corazón. Yo necesitaba encontrarme con alguien, pero no era conmigo. Él me dijo, Bullón, a fin de que te encuentres contigo mismo, voy a hacer una cosa, te voy a mandar de misionero a la selva. Y me mandó de misionero a trabajar en la Amazonía, entre los indios de la tribu Campa. No había carretera, no había caminos. Solo para que ustedes tengan idea, yo tomaba un ómnibus, que los mexicanos le llaman camión, viajaba 12 horas hasta una ciudad llamada La Merced. Ahí ya no había más ómnibus, ahí tomaba un camión de verdad, de esos camiones que carga ganado, y viajaba 3 horas de camión hasta un río llamado el río Perené, y ahí se acababa la carretera. Ahí tomaba un bote e iba por río abajo hasta una aldea llamada Maranquiari, Maranqui en el lenguaje campa quiere decir culebra, Ari, lugar, Maranquiari, lugar de las culebras. Ahí era la aldea, ahí era la sede de mi distrito, allá en el corazón de la selva. Trabajé 3 años ahí como misionero entre ellos, pero el primer año sucedió el milagro. Era un viernes, yo salí temprano de la casa a las 6 de la mañana, a las 9 ya debería estar en la aldea, porque todos los viajes eran o por el río o entonces a pie por la selva, con un machete en la mano abriéndose camino. Salí a las 6, debería estar a las 9, pero eran 9, 10, 11, me perdí. Y cuanto más trataba de encontrar el camino, más me perdía. Mediodía, 1 de la tarde me comencé a asustar, estoy perdido. Y no había nadie para preguntar, y cuanto más intentaba encontrar el camino, más me perdía. A las 4 o 5 de la tarde el cielo comenzó a quedar oscuro. Comenzó una tormenta, comenzó a llover, el cielo negro completamente. Una tormenta terrible. Me senté debajo de un árbol, mi mochila al lado. 6 de la tarde. Mi reloj decía 6 de la tarde, parecía medianoche. Debajo de los árboles, con la tormenta, todo oscuro. 6 de la tarde. Yo no sé lo que significa para ustedes viernes 6 de la tarde. En mi casa, cuando era niño, viernes a las 6 de la tarde, toda la familia estaba recibiendo el sábado, bien bañaditos. Y de la cocina salía el olor de pan caliente,
Mi mamá preparaba pan caliente solo el viernes en la tarde para la puesta del sol. Entonces para mí puestas del sol es olor de pan caliente. Pero ahora yo estaba en la selva, 6 de la tarde, solito, mojado, debajo de un árbol, y me dio ganas de llorar, porque pensé, ¿qué estoy haciendo aquí? Si por lo menos fuese feliz, pero ¿qué estoy haciendo aquí? 7 de la noche, 8 de la noche, allá por las 9 la lluvia comenzó a pasar, y pensé, tengo que salir corriendo de aquí, tengo que ir a algún lugar. Ustedes no tienen idea de lo que significa pasar la noche en la selva, unos ruidos misteriosos. Bueno, es asustador. Y comencé a correr. Cuando disminuyó la lluvia, comencé a correr. Corrí para aquí, cayendo, levantando, como si alguien me estuviese siguiendo. Me entró una especie de pánico y corría y de repente tropecé y caí por un abismo. Mi mochila se fue al fondo del abismo y yo me quedé atorado en un tronco por ahí. Ahí comenzó mi lucha. Trataba de salir y no podía. La tierra estaba mojada, mis pies resbalaban en el barro. Me agarraba de una rama, soltaba con un dolor porque la rana llena de espinas. Todo lo que hacía para salir no podía. Cada vez me hundía más y me hundía más. Y ahí me di cuenta de mi tragedia. ¿Dónde estaba Jesús? Para mí estaba ya en el santuario celestial. Eso es lo que había aprendido. Y es verdad que todos necesitamos del ministerio de Jesús en el santuario, pero en este momento yo no lo necesitaba ya, yo lo necesitaba aquí. Y esa noche descubrí que toda mi vida viví solo. Nadie me enseñó a amar a Jesús. Me enseñaron a tener miedo de Él. Me enseñaron a obedecerle, a cumplir las reglas, a guardar los reglamentos. Y de alguna manera había logrado todo eso, pero nadie me enseñó a convivir con Jesús. Para mí Jesús era una doctrina. Para mí Jesús era teología. Pero yo no necesitaba de eso. Yo necesitaba de una persona. Y yo estaba solo. Comencé a llorar, no de miedo, de la oscuridad. Comencé a llorar de tristeza, de soledad. Estoy solo en esta vida. No tengo a nadie a mi lado. Y comencé a gritar. En la selva, cuando alguien se pierde, tiene que gritar. Porque si hay alguien por ahí y escucha el grito, también grita. Y entonces las personas gritando se van aproximando, se encuentran para ayudarse. Yo comencé a gritar y a lo lejos escuché un grito. Al principio pensé que podría ser el eco. Seguí gritando. El grito comenzó a aproximarse. Seguí gritando. El grito comenzó a aproximarse. Y de repente sentí que alguien estaba allá arriba en la trilla. Seguí gritando. Y ahora ya comencé a sentir los pasos. Alguien se estaba acercando. Y efectivamente llegó cerca de mí. Era un indio de la tribu. Yo no lo conocía, pero era un indio. Las marcas todas. Me extendió la mano. Agarré su mano. Una mano llena de callos, grande, fuerte. Le pregunté, ¿quién eres? No dijo nada. ¿Qué haces aquí? Nada. ¿De dónde saliste? Nada. Me comenzó a jalar. Mis pies resbalaban en el barro. Los pies de él parecían un tractor. Iban subiendo, 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 hasta que llegamos allá a la trilla. Y cuando llegamos a la trilla le pregunté, ¿pero quién eres? Nada. Yo pensé, no me entiende. Yo había recién llegado a la selva. No hablaba el idioma de ellos. Pensé, este no habla español, no me está entendiendo. Me tomó del brazo y me comenzó a llevar y comenzamos a caminar. Media hora, una hora y media. En todo el trayecto le pregunté muchas veces, él no respondía nada. De repente él paró y me mostró abajo, habían luces, era la aldea que yo estaba procurando. Ahí lo solté y comencé a correr. Resbalé nuevamente y caí. Él se acercó, me recogió y llegamos a la aldea. Ahí comencé a gritar y el jefe de la aldea, el cacique, salió con una antorcha encendida y me vio y me dice, pastor, usted está loco, pastor. ¿Cómo se le ocurre venir a esta hora? Le digo, Juan, yo no vine a esta hora. Yo salí a las 6 de la mañana. Me perdí, estoy cansado, quiero dormir. Me llevó a una choza, ahí estaba la fogata. Es interesante ellos. Ellos tienen una cosa que se llama fuego eterno. Nunca se apaga el fuego, 24 horas por día. Alimentan. Cuando el hijo se casa, saca brasa de la fogata y con esa brasa comienza su nuevo hogar, su nueva fogata, que nunca se va a apagar.
y cuando el hijo de esta nueva pareja se case, agarrará brasa de aquí y forma una costumbre interesante. A veces llega una epidemia, en esos tiempos llegaba la epidemia del sarampión, no había remedio, y el único remedio era abandonar esa aldea y buscar otro campo más adentro y establecer la aldea ahí, y llevaban la brasa soplando en todo el camino para no dejar apagar la brasa, para que la nueva aldea comenzase con el fuego que había. Por eso le llamaban fuego eterno. Me acosté al lado del fuego, a la mañana siguiente me desperté, era sábado de mañana. Por eso a mí, el sábado para mí significa muchas cosas, no solo porque la Biblia lo dice, porque el sábado para mí es el día en que yo me encontré con Jesús. Me desperté de mañana, mi ropa se estaba secando cerca del fuego. Había una olla con mazamorra de harina de plátano y yuca asada. Yo me vestí, quería lavarme, bañarme. Salí al patio de la aldea, ahí estaban los indios todos conversando. Juan Cañay, el cacique, vino. Me dice, pastor, ¿está bien? ¿Ya durmió bien? ¿Descansó bien? Le digo, sí, Juan. Me dice, pastor, ¿por qué no me llamó? Yo hubiera ido ayer, lo hubiera traído. ¿Cómo llegó usted finalmente? ¿Cómo encontró el camino? Le digo, Juan, el indio que estaba conmigo. ¿Qué indio? El indio que estaba conmigo. Cuando tú saliste a saludarme en la noche, había un indio conmigo. Él me dice, no, pastor, usted estaba solo. Le digo, Juan, cuando tú me estabas saludando, él estaba a mi lado. Él me dice, pastor, cuando gente como usted viene a la selva y se asusta, empieza a inventar cosas. Usted imaginó, pero usted no estaba con nadie, usted estaba solo. Le dije, mira, Juan, no quiero discutir. ¿Dónde hay agua? Quiero bañarme. Me dice, pastor, vaya por esta trilla. A 50 metros hay un río, hay un arroyo, báñese ahí. Yo caminé, llegué al arroyo y me arrodillé y oré. Y por primera vez en mi vida, yo sentí que mi oración no se iba para allá. Mi oración venía aquí. Yo ya no hablaba con alguien allá. Yo hablaba con alguien que estaba a mi lado. Oh, querido, yo te digo una cosa. Yo nunca vi a Jesús. Y yo no te cuento esta historia por el aspecto místico de la historia. Si ese indio fue un indio de verdad que me llevó y se fue. Si ese indio fue un ángel. Si ese indio fue el propio Jesús. Yo no cuento la historia por ese asunto. Yo cuento la historia porque esa noche yo entendí que en esta vida solo estaría perdido. Esa noche descubrí que el cristianismo es tomarse de la mano de Cristo y caminar con Él. Amo a mi Señor Jesús. Le he fallado muchas veces y en esas horas yo siento como una voz diciéndome en mi corazón, si te saqué del abismo, si te hice llegar hasta la aldea, te voy a hacer llegar hasta la casa. Vamos a llegar a nuestras mansiones. Por eso, como Pablo, hoy día yo puedo decir, nada me separará del amor de Cristo. Ni la muerte, ni la vida, ni el infierno, ni el hambre, ni la necesidad. Tú eres lo más precioso que Dios tiene en esta vida. Dios te ama, te ama, te ama con un amor que tú jamás podrás entender. No te ama por lo que eres, te ama a pesar de lo que eres. No te ama porque eres bueno, te ama a pesar de que no eres bueno.